7 y 17 minutos. Julio Alberto Martínez. Gracias, Orlando. Señores, en el artículo 93 de la Constitución de nuestro país se establece claramente cuáles son las funciones de los legisladores. Y cito: legislar, fiscalizar y representar es el faro orientador, la brújula por el cual la sociedad elige a un representante cada cierto tiempo, que va al Congreso Nacional, que constitucionalmente es el primer poder del Estado, y si lo establecemos en función de la teoría de Montesquieu y de la separación de los poderes, este poder del Estado tiene supremacía tanto ante el Poder Ejecutivo como ante el Poder Judicial. A propósito de que el lunes se conmemora un aniversario más de la primera constitución de nuestro país, de la Constitución de San Cristóbal de 1844, donde ésta plasmaba la supremacía del Congreso sobre los demás poderes del Estado, y se le otorgamos un número de prerrogativas al Congreso que luego fueron destruidas por el famoso y nefasto artículo 210 de la Constitución, que lo propuso en ese momento Pedro Santana como condición para asumir la primera magistratura del Estado. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque se está debatiendo en la palestra pública el proyecto de ley de presupuesto general del Estado que sometió el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional. Pero específicamente nosotros no estamos discutiendo de cuál es el destino o los recursos que se van a invertir en determinadas instituciones del Estado, sino que se está debatiendo un artículo que estableció el Poder Ejecutivo en ese proyecto de ley de presupuesto, donde establece una fijación tope para las exoneraciones que reciben los congresistas para la importación de vehículos. Actualmente los congresistas reciben exoneraciones que no tienen ningún tipo de límite, y estas exoneraciones lo que hacen es que se la venden a dueños de dealers, se la cuando venden usted ve que hay un empresarios. McLaren, cuando usted ve que hay un Lamborghini, va a un murciélago que traen esos vehículos, tú preguntas, guau, ¿cuánto debe pagar esos impuestos? Ahí cuente con eso, hay una exoneración vendida. No pagan ni un chele de impuestos, claro, porque los legisladores lo que hacen es que venden estas exoneraciones a personas que tienen recursos, que tienen capacidad de poder traer vehículos costosos, vehículos deportivos, y esos vehículos ingresan al país sin pagar impuestos. Ni uno paga, manito. Entonces, ¿qué pasa? Que los legisladores, algunos legisladores han justificado el mantenimiento de este privilegio irritante diciendo que ellos con esas exoneraciones les sirven para poder cubrir algunos de los gastos en los que ellos incurren para lograr esa posición durante la campaña electoral, porque también nuestro sistema electoral, como está distorsionado, las campañas son muy costosas, y es cierto que se tienen que buscar muchos recursos para poder lograr una candidatura o tener un rol mínimamente importante durante un proceso electoral. Ahora, el problema es que cuando uno ve cuál es la función del legislador en la Constitución y cuál ha sido la práctica histórica en nuestro país, hay una desnaturalización que lo crean precisamente y lo distorsionan la función, este tipo de privilegios irritantes que ostentan los legisladores. Y es que o sea, de lo que se trata es lo siguiente: si nosotros vemos, por ejemplo, ¿qué sucede aquí durante un proceso electoral? Usted se pregunta, bueno, pero y ciertamente, ¿cuál es la función o para qué es que nosotros elegimos a un legislador? Porque durante un proceso electoral aquí, los legisladores sustituyen las funciones de las instituciones sociales del Estado que están para proveer de algunos recursos materiales a los ciudadanos, que lo lógico la aspiración sería, evidentemente, que a través de políticas públicas se eleven las condiciones de vida del pueblo dominicano y no se tenga que recurrir a esos métodos clientelares. Pero en lo que la hacha va y viene, el palo descansa. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros vamos en campaña a diputados dando licuadora, a diputados dando lavadora, a diputados haciendo rifas rifando números, a diputados incurriendo en una serie de prácticas que distorsiona el ejercicio de la política y dota más de un alto componente clientelar, hace más costoso y más difícil dedicarse al quehacer político en nuestro país. Y nosotros planteamos aquí que la principal preocupación de la gestión actual de la Cámara de Diputados
que encabeza el presidente Rubén Maldonado, era que cuando se hacían o se evaluaban encuestas sobre la imagen de la Cámara de Diputados, aparecía entre las imágenes peores valoradas en la sociedad y que la gente no entendía cuál era el rol de los diputados y para qué elegía un diputado, porque mientras algunos entienden que un diputado está para fiscalizar, otros entienden que un diputado está para que le dé una receta, para que le resuelva un problema de una caja de muertos, para que le compre un motor a una persona, para que le mande una canasta en Navidad a una persona, para que logre o colabore con una persona para que consiga un empleo dentro del gobierno. Entonces, esta distorsión mancillaba la imagen de la Cámara de Diputados y la principal preocupación era, bueno, ¿cómo nosotros podemos revertir esa situación? Y en ese sentido se iniciaron un sinnúmero de iniciativas como los foros comunitarios, entre otras cosas. Y ahora yo saludo que ante este debate que han salido algunos diputados a tratar de justificar lo injustificable, el presidente de la Cámara de Diputados haya planteado que ya existe un consenso dentro de la bancada del PLD y se está logrando un consenso entre las otras bancadas para someter un proyecto de ley que elimine las exoneraciones que reciben los miembros del Congreso para la importación de vehículos y que se establezca que el Estado pueda proveer de algún vehículo al legislador, porque también hay muchos legisladores que vienen desde el interior del país y, señores, ciertamente hay muchos legisladores que se endeudan y que no están en capacidad de poder adquirir un vehículo. Ahora, ahí entra alguna especie de acuerdo que se tiene que lograr con el Estado Dominicano de que se le otorgue algún vehículo funcional a un legislador para que se pueda desplazar desde el interior hacia el Congreso igual dentro de todo el territorio nacional, pero que no puedan o que no ostenten este tipo de privilegios que distorsionan la función del legislador en el Congreso. De manera que yo quería saludar esta iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, porque nada justifica que aún se mantengan esas exoneraciones. Y ojo, este debate surge porque lo propone el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley general de presupuesto del año 2018 que se está debatiendo en el Congreso Nacional. Y lo que estableció en este proyecto de ley es poner un límite de $100,000, que equivalen a 4.7 millones de pesos. Señores, eso cuesta una jipeta de BMW del año te cuesta $80,000. Eso está más que bien. Eso está más que bien. ¿Qué pasa, o sea, eso está más que bien. Y no lo que se propuso fue limitarlo, no eliminarlo. Porque ahora mismo no hay un límite para el tope, para la exoneración. Óyeme, un vehículo, tú puedes traer un Ferrari, que yo no sé cuánto cuesta un Ferrari de $150,000, $100,000 que paga aquí de impuestos alrededor de $50,000 o $30,000. Ese vehículo que ese impuesto tú lo vendes. Entonces ahora tú no vas a poder vender esos $30,000, $50,000, sino que ahora un vehículo de $100,000 te paga una exoneración, eso mismo que tú vas a poder cubrir al vender el 40% de eso, vas a poder cubrir $40,000, $30,000, no es lo mismo. ¿Entiendes? Y comencé citando el artículo 93 de la Constitución, porque hay que acudir a la Constitución, a la norma suprema, para que veamos cuál es la función que tienen que desempeñar los legisladores, para que a pesar de las prácticas dolosas que nuestro sistema político debe superar, nosotros no podemos esgrimir argumentos que vayan en la dirección de justificar las cosas o los vicios de nuestra cultura política que debemos superar. De manera que reitero que aplaudo la decisión del presidente de la Cámara de Diputados de someter un proyecto de ley que elimine estas exoneraciones y se le busque otra alternativa para que los diputados puedan tener un vehículo y desempeñar sus labores sin que estos resbales en privilegios irritantes que destruyen y mancillan la imagen del principal poder del Estado. El sol de los sábados, el sol de los sábados.